Bueno, estamos grabando, entonces estamos hablando de la comunicación. Teníamos dos comunicaciones eh, entre un servidor y un cliente. Esta comunicación con un web service, que es el servidor este que va a recibir la petición a través del HTTP, que es el protocolo. Protocolo es simplemente un conjunto de instrucciones que se pueden entender entre ellos, ¿no? Entonces, con este protocolo va a recibir la petición del cliente, que es el browser de un navegador, por ejemplo, que le pide a ese servidor que le envíe algo. En ese momento, cuando lo recibe el servidor, sabe quién le mandó para poder saber dónde devolverle la respuesta, que esa era una de las características. O sea, es una comunicación que se establece entre los dos puntos y los dos puntos se pueden comunicar ida y vuelta, es bidireccional. Pero tiene otra característica, que es una comunicación que es en realidad asincrónica. ¿Por qué? Porque yo no tengo que estar exactamente recibiendo toda la información, estas dos aplicaciones, comunicándose al mismo tiempo, sino que una le manda a pedir algo y al rato la otra, o al rato en el sentido de que después que procesó lo que le mandé a pedir, me lo devuelve el resultado y yo lo recibo, pero en ningún momento tengo una comunicación, como con un programa que está corriendo en mi máquina, por ejemplo, en donde yo todo el tiempo tengo todas mis variables y todo el tiempo estoy interactuando al mismo tiempo que suceden las cosas. Entonces, hay una falta de continuidad con el programa, porque el servidor recibe mi petición y un montón de otras peticiones y va atendiendo cada una y no va guardando una memoria en donde esté un proceso comunicándose con otro proceso, sino que recibe, procesa y devuelve. Esto hace que tenga algunas características particulares que después vamos a ir viendo. El hecho de enviar es un objeto que va desde el browser, o sea, desde el cliente hacia el servidor, que es lo que se llama un request. ¿Sí? Un request que sería una petición. Entonces se envía un request, que sería un objeto de petición, y el server, cuando lo procesa, tiene para usar como canal de respuesta un response o un objeto de respuesta. Con estos dos objetos yo los voy a manejar a través de clases Java específicamente diseñadas para eso. Bueno, los servidores son orientados a petición y respuesta. Eh, si ustedes vieron en algún momento, hay también otra manera de manejar esto que son con los CGI, que son otro tipo de alternativas u otro tipo de manera de responder. Nosotros vamos a usar otro distinto que se llama servlets. La característica de los servlets, de lo que nosotros vamos a trabajar, es que estos servlets van a generar páginas. O sea, lo que nosotros vamos a recibir son las peticiones y lo que vamos a devolver son HTML. Siempre devolvemos HTML. Nosotros no ejecutamos del lado del cliente absolutamente ni un solo pedazo de programa Java. El programa Java está todo del lado del servidor. Entonces, mi servidor va a recibir la petición, va a procesarlo todo un programa, una serie de programas Java que necesiten procesarlo y va a devolver a través del request, perdón, a través del response, a través de la respuesta, va a responder una página web. Entonces uno le pide un listado de clientes, bla, 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 y vuelve una página web con ese listado. Pero no hay nada ahí que indique que eso es un programa Java. Porque eso no es un programa Java. Es simplemente un HTML generado como salida de un programa Java. Entonces, estos programas, este sistema, es, mando una petición, se genera un HTML de salida que vuelve al que lo pidió. Hay determinadas características donde lo comparan, no sé si vale la pena compararlo con los CGI, ¿sí?
no, yo no lo haría muy, no, no vamos a ahondar en eso. Si quieren verlo, lo miran y van a verlo. ¿Qué va a hacer el servlet? El servlet va a recibir todos los datos enviados por los usuarios. ¿Cómo le enviamos nosotros a un servidor información? Datos de qué cliente quiero listar, o qué características tiene el listado que yo quiero sacar, o cómo es una opción, o cómo actualizar un cliente, lo que sea. ¿Cómo se lo envío? ¿Cómo lo envían normalmente ustedes en HTML información? Con los formularios web. Ustedes, a través de los formularios web, eventualmente a través de algún tipo de programa, por ejemplo el applet, ese sí se ejecuta del lado del cliente, pero básicamente, si yo recibo en HTML un formulario, yo puedo a ese formulario web, eventualmente, ¿vieron las cajitas de las páginas web? O los tildes, o todos los elementos que aparecen en una página web que yo puedo llenar, que yo puedo indicar algo, y luego aprieto un botón y cuando aprieto el botón envía todo ese formulario, eso que se llama formulario, toda esa información al servidor. Entonces el servidor va a recibir, el servlet va a recibir esa información. También hay información que nosotros estamos mandando que es parte del protocolo HTTP, como saber el nombre del host, quién me lo mandó, cookies, etcétera. ¿Qué podemos hacer con el servlet? Podemos hacer todo lo que haría una página web. Conexión a una base de datos, petición a distintos objetos, lo que sea que necesite a través de un programa web, un programa de tipo este, de tipo de Java, como lo que nosotros estuvimos haciendo, lo podemos responder y lo podemos procesar y después devolverlo como HTML. ¿Qué voy a tener que hacer para devolverlo? Y voy a tener que darle un formato a los resultados. ¿Qué formato le damos? ¿Cuál le parece? ¿Cuál formato le parece que podemos dar? Un objeto. Nosotros vamos a recibir la información de que el usuario me dijo que quería cambiarle el nombre al cliente 324 y ponerle Juancito, por decir algo, ¿no? Entonces apretó un botón y esa información, cliente número 324 y Juancito, va al servidor y el servidor hay un servlet que lo recibe la información. Entonces tiene esa información, esos datos. Una vez que tiene esos datos, tiene que hacer algo con eso. Entonces, ¿qué hace? Crea un objeto, llama a la capa de datos, se lo manda a la capa de datos, hará todo lo que tenga que hacer, y cuando termina, le quiere decir, bueno, ya lo actualicé. Entonces tiene que formatear y armar una página web que diga su actualización ha sido realizada con éxito y mandársela otra vez al cliente, que fue el que pidió hacerla. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Darle formato, como dice acá, darle formato a los resultados. En este caso el resultado es que está todo bien. Establecer los parámetros, o sea, darle la respuesta a través del protocolo HTTP y devolvérselo con ese mismo protocolo al cliente que pidió el cambio. ¿Se va entendiendo hasta ahí qué es lo que hace? Todavía no sabemos bien cómo, pero ya sabemos qué hace. Bueno, para poder usar los servlets tenemos que tener algo de tenemos que saber Java y tenemos que saber que vamos a formatear con HTML, ¿sí? Entonces, todo esto lo tienen que hacer, o todo esto se maneja, digamos, ya vamos a ver bien cómo, pero hay una aplicación web concreta, ¿sí? Que va a manejar todo este tipo de cosas, que va a estar en el servidor corriendo
y que cuando el formulario le mande algo para ese programa Java, va a tomar eso y le va a correr el programa Java con esa información. Eso lo hace algún servidor, como acá dice Webby Planet, o algún otro, Glassfish se llama también otro, o otro que también se usa mucho que es el Tomcat. Estos, estos aplicaciones, estos servidores de aplicación, lo que hacen es manejar ese tipo de, este tipo de servicio. Bien, vamos a ver, vamos a la página siguiente. Seguimos a la página siguiente. Esto. Los servlets, para nosotros, que estamos desarrollando el programa Java, es ni más ni menos que una clase de Java. Esta clase de Java que nosotros vamos a tener hay una clase servlet que tiene un generic servlet y que tiene un HTTP servlet, y nosotros vamos a hacer clases servlets, o sea, vamos a hacer nuestros servlets heredando de uno que es el HTTP servlet, este que está acá, ¿sí? Que es una clase que concretamente nosotros vamos a utilizar para heredar y que va a recibir el resultado de la comunicación con estos formularios. Entonces, hay dos maneras de mandar el formulario información. Una es GET y otra es POST. ¿Ustedes conocen estas dos maneras que tiene una página web de mandar información? Sí, ¿Todas la conocen o algunos no la conocen? No, profe. ¿Eh? No, yo no la conozco, profe. Bien, Yo no. vamos a hacer lo siguiente. Acá tengo una página web, ¿sí? O debería tener alguna página web cuando esto se termine de abrir. ¿Qué pasó? Eh, Bueno, ahí está abriendo una página web, algo, no sé qué está abriendo. No entendí. A ver, espérenme que voy a... ¿Qué hago con el helado? Vamos a agarrar, por ejemplo... Espera un poquito. No sé por qué tengo algún tipo de delay y esto no está... Ajá. Para colgar luego. Voy a llevar un cafecito a Martín. A ver. Vamos a volver a ver. Ustedes me dirán si... No, no se ve nada, ¿no? ¿Ustedes ven algo o no? no puede ser por cómo está compartiendo la pantalla. Sería raro porque yo la estoy compartiendo totalmente. A ver, vamos Ah, de nuevo. entonces, Voy a entonces no tiene sentido. detener... No, no sé por qué lo hace. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Share screen. Le vamos a decir que toda la pantalla voy a compartir. Ahí está compartiendo toda mi pantalla. Ah, bueno. Espérenme un segundo, ¿eh? Ay, ay, ay. Ahí se está viendo el navegador. Ahí está. Bueno. No, se ve que tenía algo dando vuelta atrás y no me dejaba tranquilo. Bien. Ahora tenemos el navegador, ahora lo estamos viendo, ¿no? Sí, se ve. Ahí está. Supongamos que yo le pongo, qué sé yo, que quiero buscar cliente. Bueno, yo al poner esto en el navegador, al poner la palabra cliente y pedirle que busque, ¿qué estoy haciendo? Le estoy pidiendo a una página, en este caso DuckDuckGo, vamos a suponer que lo ponemos en el Google.
Ahí está en el Google. Entonces le pido que busque servlet, ¿sí? Le estoy pidiendo a esta página, le estoy poniendo en este formulario, en este bloque para ingresar, en este cuadro para empezar, y aquí arriba, si ustedes ven, pone Google/search, un signo de pregunta, Q igual a servlet, and, sí, el símbolo este and. Yo voy a copiar todo esto para poder... A ver, a ver... Vamos a pedirle que abra... Ahí está. Que abra un notepad nuevo. Ahí está. Y le voy a pedir que ponga lo que está ahí. Esto es lo que mandó, cuando yo puse así, lo que mandó al servidor. ¿Ustedes ven lo que mandó al servidor? Mandó Sí. https www.google.com y mandó search y después mandó un signo de interrogación, Q igual, y después manda un montón de cosas. Después manda un signo AND y dice safe igual off, otro signo AND y otras cosas, ¿ven? Ven que hay, eventualmente, ven que acá ese cliente igual a, ¿ven? Toda esta información que está mandando. Todo esto es la información del HTTP. Acá está. Es la información del HTTP que está mandando, que lo está mandando por el formato o de la manera que se conoce como GET. Entonces, en la URL misma está mandando toda la información del GET. Otra manera de mandar la información no se ven en la línea URL, sino que van aparte como si fuera una especie de adjunto y se lo conoce como formato POST. El formato POST, este que está acá, es igual, toda la información esa que está ahí es igual, pero va como una especie de adjunto, no va puesto en el nombre de la URL. Estas dos maneras son totalmente equivalentes, hay una cuestión de seguridad si uno quiere que se vea o no se vea, que uno usa get o usa post, no cambia mucho, cualquiera de las dos pueden ser utilizadas, y cualquiera de las dos, el formulario que recibe eso, o sea, el formulario que lo envía con get o post, y nuestro programa servlet lo va a recibir y lo va a manejar con get o post. Para ello, nosotros vamos a tener este formato. A ver si yo había buscado acá servlet. Vamos a agarrar un ejemplo de acá, concepto de servlet, de arquitectura, ciclo de vida, procesamiento de peticiones. ¿Ven? Entonces, el servlet va a tener dos funciones, dos métodos, que son los que vemos acá. Uno que se llama que tiene dos objetos que van a... o sea, hay uno que es doGet y doPost. Hay dos objetos que va a recibir. Uno que se llama HTTP Servlet Request y otro que se llama HTTP Servlet Response. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que tenía una petición y una respuesta? Toda la información de lo que me piden va a estar en este primer objeto, en el request. Y todo lo que yo voy a responder lo voy a mandar a este objeto, a través de este objeto que se llama response. ¿Se entiende? Sí. Entonces yo voy a tener dos métodos, uno que se llama doGet y otro que se llama doPost, y si me lo mandan por get, va a ejecutar este método que va a recibir todo lo que me mandaron a través de esta variable que es este parámetro, y donde yo voy a, en resp, voy a devolver todo lo que quiero devolver. Normalmente, ¿qué se hace? Como yo les dije, tanto el doGet como el doPost son iguales, lo que se hace es hacer uno de los dos
y que en el caso de que yo hago el post, por ejemplo, y escribo cosas adentro del post, y alguien me pida por a través del doGet, en el doGet llamo al doPost. ¿Se entiende? ¿Cómo Sí, se contesto entiende. yo? ¿Cómo le mando yo la respuesta al cliente? En la cabecera, ¿sí? En la respuesta, yo lo que tengo que hacer es ponerle set content type, que es un parámetro que le digo al objeto de salida, set content type, y en este caso le diré el tipo. Vieron que content type de un HTML puede ser text, puede ser puede ser de distintos tipos, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo saben eso? ¿Lo vieron? Sí, Bien. yo sí. Entonces, yo puedo generar de qué tipo es, le puedo decir de qué tipo, de qué tipo es, usando el set content type, y podré enviar el código directamente. Por ejemplo, a ver, esperen que voy a cerrar un poco esto que me ocupa lugar. Y a ver si tengo acá. Vamos a ver el Server de Mundo. Eso es el más común, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver el servlet? Sí, Por la duda lo voy a agrandar un poquito. Ahí está. Tengo que importar algunas cosas como este servlet y servlet HTTP. Y después tengo, en este caso, el doGet. Fíjense que tiene todo el formato donde tiene el request y el response. Acá se llaman request y response, pero son dos variables, dos parámetros que voy a recibir. Y entonces, ¿qué hace en el response? En el request no hace nada porque no está trabajando con lo que le haya mandado de entrada. Trabaja solamente con la salida. Y fíjense qué hace con la salida. Primero, al response, que era el de la respuesta, que es este que está acá, le dice set content type, que es un método que tiene ese objeto, text HTML, que es uno de los formatos de la salida de HTML. Y después le dice a una variable out, que va a tener, va a ser el objeto de que le pide el response como getWriter, todos los println que haga con esa variable, allá, todos los println que haga con esa variable son los que van a ir directamente al cliente. Entonces le está mandando al cliente todo esto que está acá. Que si ustedes se fijan, que lo único que hace es mandarle que es un HTML, le manda con un título, un head, pone hola mundo de servlets, con el tamaño H1, ven que están todos los tags, ¿sí? Entonces yo podría escribir toda la página que yo quiero dividirle, que quiero que reciba, y todos estos distintos tags se lo mando al cliente que me pidió la página, ¿sí? Esta es la salida. Este es cómo manejo yo. Ven que todo lo que estoy haciendo lo hago todo sobre el response. ¿Ven? El response, esto también es sobre el response, porque el getWriter es un método del response. Me devuelve un objeto tipo printWriter para que yo pueda imprimir en la salida. O sea, todo lo que yo mande a imprimir le va a ir a parar al cliente. Lo va a recibir el cliente como una página web. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona? Es sencillo. Sí, profe. Es sencillo. ¿Qué pasa cuando me mandan a mí
Porque eso que les mostré recién, el Hola Mundo manda, sea lo que sea que le pidan, manda el Hola Mundo solamente. Pero si yo quisiera recoger información del formulario, dentro de lo que era request me venían todos los datos de las variables que habían llenado el usuario del formulario. Si había hecho tilde, no había hecho tilde, si había puesto un texto, ¿sí? Todo eso viene en el HTTP, un objeto request, que es de tipo HTTP request. Y entonces voy a tener un método que se llama getParameter, donde le digo el nombre. ¿Se acuerdan ustedes que yo tenía algo parecido con cuando recibía en la base de datos? Yo recibía en el result set, recibía todo el resultado y después podía ir preguntando por cada uno de las columnas. Era algo parecido. En getParameter yo le digo el nombre de lo que del campo que quiero saber cuánto vale y me lo devuelve. Me puede devolver cualquier cosa, digamos, el valor que yo pedí. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, genial. Entonces, todos los programas, todos los servlets van a tener lo que se llama un ciclo de vida. ¿Qué es un ciclo de vida? Cuando yo lo uso por primera vez, la primera vez que algún programa o alguien pide algo a un servlet, se carga en memoria, ejecuta una inicialización que está en init, y luego, por cada petición que uno le haga, genera un subproceso. Cuando no hay más peticiones, genera lo que se llama un destroy. Este ciclo de vida significa que si yo tengo 10 personas pidiendo algo a un servlet, el servlet con la primera se carga. Una vez que se cargó, va y ejecuta lo que le pide esta primera petición. Mientras está cargado en la memoria, si viene una segunda petición, crea un subproceso, digamos, crea otro proceso que ejecuta lo que le pida el segundo y así. Acá se ve más o menos que con el primer lo carga y después cada petición de distintos clientes lo maneja y devuelve cada cliente al mismo tiempo. Esto le permite a que un solo programa Java que nosotros hicimos pueda ejecutar y atender a un montón de gente que le está pidiendo lo mismo. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de un Hola Mundo donde ahora, en lugar de pedirnos solamente sacar Hola Mundo, sino que este es un formulario que pide el Hola Mundo. O sea, que llama al Hola Mundo. Si ustedes esto lo copian y lo ponen, este mismo HTML, lo copian en, una, en, en un texto, en un archivito de texto plano, y le ponen extensión HTML y lo ejecutan, van a ver que lo único que hace es, primero, entre el HTML, esto lo conocen, entre el HTML y el barra HTML va a estar toda la página. Entre el hit y barra hit está esto que está acá, es el título. Entre el body y el barra body va a estar lo que es el cuerpo. Y en el cuerpo, en este caso, tengo un formulario, que va a empezar en el form y va a terminar en el barra form. ¿Se ve, no? Sí, se ve, profe. Se ve clarito. Todos los forms tienen varias cosas. Una tiene un action, ¿sí? Un action, que le va a decir, acá entre comillas,
cuál es el servlet que va a manejar este formulario. Y después tiene un método, en este caso usa el método post. ¿Se acuerdan que podía ser get o post? Después, acá tiene los BR para bajar de línea y tiene introduzca un texto y y pulse submit, ¿sí? Y tiene una caja de texto, ven que dice input type text, o sea, caja de texto, que se llama nombre. Esto quiere decir que lo que yo escriba en esa caja de texto le va a llegar al servlet con el nombre, como variable, el nombre de la variable es nombre. Y por último va a tener un botón de tipo submit o enviar, ¿sí? Que cuando yo haga clic en ese botón va a enviar todo lo que yo haya escrito en nombre y se lo va a mandar al servlet este que está acá, que en este caso simplemente el servlet es un servlet que se llama mi primer servlet. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. No es muy complicado. Lo único que está haciendo es una caja de texto que pide un nombre y le manda a ese servlet. ¿Qué hace ese servlet que está ejecutándose en el servidor? O sea, que está ejecutándose en este servidor que está acá, que en este caso es localhost, o sea, estaría en mi propia máquina y que se llama mi primer servlet. Ese servlet es este que está acá. Ese servlet tiene un una serie de imports para poder manejar los objetos. Fíjense que la clase se llama mi primer servlet, que hereda de HTTP servlet, como habíamos dicho, y lo que hace es un doPost que tiene un request y un response, y que hace lo siguiente. Primero obtiene un stream out a partir de el response para saber dónde escribir. Después, a esa respuesta también le da el content type como HTML, text HTML. Y esto, que es lo más nuevo que no habíamos hecho hasta ahora, crea una variable que se llama nombre, que se podría haber llamado Pepito, y le pide, como está ahí todo en negrita, le pide al request, o sea, los datos de entrada, le pide que me diga cuánto vale el parámetro nombre. Y lo guarda en este string nombre. Y como salida le pone hola mundo, bienvenido, dos puntos, y le manda el nombre que le ingresó en el formulario la persona. ¿Entienden cómo yo ahora, con el servlet, sin hacer gran cosa, yo puedo manejar? Yo le voy a poner una página, que va a ser esta primera página, para que el usuario ingrese ahí lo que quiera. Y cuando me dice enviar, este que está acá, que está en el servidor, lo va a recibir esa información y va a hacer lo que él considera. Nosotros acá lo único que estoy haciendo es tomando el string y devolviéndoselo de nuevo con la salida. Pero yo podría haber creado un objeto, buscado en una base de datos, obtenido, supongamos que en lugar del nombre era el código del cliente. Obtenía el código del cliente, le pedía que me mande un objeto cliente a la base de datos. Cuando vuelve con el objeto cliente, busco los datos del cliente, armo una salida y se lo mando al usuario, también como una página web. Entonces, ¿el usuario qué recibe como devolución de la página web? Y todos los datos del cliente al cual le había puesto el código. ¿Se entiende cómo funciona? Profe, entonces es como una API, digamos, el serverlet. Sí, 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 claramente el servlet es... ¿Cuál es la diferencia? Por eso, eso cuando nosotros empezamos, sí, es una API, es un conjunto de clases, nada más. ¿Cuál es la diferencia entre una aplicación de escritorio o de consola, como nosotros estamos manejando ahora, y una aplicación web? Y la diferencia con la aplicación web, que la aplicación web yo la escribo en Java,
tengo que escribir esta clase servlet para que reciba la información, porque no tengo, como en una aplicación de consola, esperar que el usuario me escriba algo, porque no tengo un input directo. El input viene a través de lo que me manda por página web. Una vez que yo lo recibí, sigo de ahí para adelante, igual que lo que habíamos trabajado hasta ahora. La diferencia es que yo necesito que eso esté en un servidor para que pueda responder a todo ese protocolo HTTP, pero de ahí para adentro lo manejo yo como una página web cualquiera, perdón, al revés. Lo manejo como un programa de Java cualquiera y lo devuelvo como una página web. Entonces, fíjense que el servlet está funcionando como mi capa de presentación. El servlet es quien se comunica con el usuario. ¿Se ve? Por eso la Sí, programación en capas a mí me permite hacer los servlets para presentación de datos y devolución de datos, que sería entrada-salida, y del servlet para adelante hago la lógica de negocio, y de la lógica de negocio para más adentro, digamos, o más profundo, o llamando al otro servicio, la capa de datos que llamará el servicio de datos para buscar los datos donde tenga que buscarlos. Entonces, de esta manera es como funciona. Pero es todo Java. No tenemos que aprender otra cosa nueva. Lo único que tenemos que aprender es a manejar las características de la comunicación esta que es distinta. Hasta acá estamos. ¿Qué pasa? Hay un problema. ¿Se acuerdan que cada vez que yo tenía una petición a un servlet, ese, ese servlet se cargaba si estaba cargado generaba una nueva instancia, un nuevo servicio para atender mi petición? Pero ¿qué pasa? Eso no es un solo programa que está recibiendo toda mi comunicación. Son muchos, distintos. Entonces, ¿cómo diablo hago yo para poder guardar información entre página y página? Supongamos, yo voy y hago una aplicación donde me pide mi código y usuario para poder, usuario y contraseña, para verificar que yo pueda usar esa aplicación. Lo recibe un servlet, ese servlet va, busca en la base de datos, confirma de que yo soy ese usuario y que esa es mi contraseña y que está todo bien, y le devuelve un botón o lo que sea para que pueda hacer el alta que quiere hacer. Cuando termina de hacer el alta y aprieta el botón de enviar, se lo envía a otro servlet, porque ya no es el de identificación de usuario, es otro servlet que hará el alta o lo que yo quería hacer. Hasta ahí todo bien. Pero ese nuevo servlet, ¿cómo sabe que yo estaba identificado correctamente o yo no tenía permiso? ¿Sí? Yo no tengo la variable, porque no es un solo programa, son dos programas distintos que están ejecutándose. ¿Se ve cuál es el No hay problema? una forma de referenciarlos o algo. Ahí está, ahí está, ahí está. Por supuesto que O alguien lo sea, solucionó, porque nosotros vimos que esto se hace. Entonces, ¿cómo lo hace el que lo hace? Ahí vamos a hablar de cómo se hace. ¿Qué soluciones pueden conseguir? Una solución que ustedes vieron que las páginas web tienen son los cookies. ¿Saben lo que son los cookies? ¿Saben o no saben? Las cookies. No, No. Bien. Todos los navegadores, ustedes vieron que a veces ustedes entran a una página y pueden setear alguna cosa, como, qué sé yo, el fondo, de qué manera voy a entrar, qué sé yo, datos de configuración de usuario. Esos datos de configuración de usuario se guardan dentro de un lugar específico del navegador, dentro del navegador, en un directorio, lo guarda el navegador en un pequeño archivito de texto donde dice la página, ¿sí? Y quién soy yo, ¿sí? El usuario, la página que yo y cómo lo quiero y todo lo que yo quiera guardar. La próxima vez que yo voy a acceder al sitio, cuando yo accedo al sitio, entre la información que le llega al servidor, le manda también la información de los cookies, de las cookies que yo tenga. Entonces eso sirve para setear cosas
y que a lo largo del tiempo, cada vez que yo entro en alguna página, se presente de la misma manera. Esas son las cookies. Son pequeños archivitos locales que sirven para darle información. También puede ser información dentro de lo que es la URL. ¿Cómo sería la información en la URL? Y cuando mando el get, vieron que yo en el get ponía cosas, le ponía los parámetros de lo que quería mandar. Y otra manera también podría ser usar lo que llaman campos ocultos de los formularios, hidden. Ustedes vieron que yo puedo poner etiquetas. ¿Vieron que yo puedo poner etiquetas dentro de lo que es el HTML? ¿Vieron? Sí, Bueno, una de las etiquetas que puedo poner dentro del HTML puede ser una etiqueta que diga hidden. Entonces yo le puedo poner a una etiqueta que le doy un nombre, le digo que es hidden, o sea que no se ve en ningún momento, y le digo ahí que quiero que tal variable valga tanto. ¿Sí? Entonces le puedo decir alguna información que me la está mandando y yo se la estoy devolviendo con el formulario, pero no me doy cuenta porque no se ve. Y hay otra manera más, que es lo que se llama la sesión. Ustedes vieron que yo estoy comunicándome con el servidor y el servidor me contesta a mí. Esta comunicación entre cliente y servidor, en el servidor está registrada y guardado que la comunicación es con tal IP, tal computadora tal IP, y que está registrada a partir de tal momento y algunos datos, y se la conoce como la sesión o sesión. ¿Sí? En castellano sería sesión, en inglés es session. Esta sesión, esta sesión es la comunicación que establezco yo con el servidor hoy. Cuando yo le mando a pedir algo al servidor, el servidor me contesta. Y eso va actualizando la información de sesión. Si pasa mucho tiempo entre una petición y otra petición, la sesión se cae. ¿Qué quiere decir? Y bueno, el servidor no puede mantener abierta todas las comunicaciones que le hicieron en toda la historia, sino que lo que hace es que cuando la sesión en determinado momento no se mantiene viva porque pasó mucho tiempo y nadie pidió ni recibió nada, entonces la da por muerta y anula la sesión. O también está la otra, que es cerrar sesión. Yo puedo pedirle que se cierre la sesión. Cualquiera de esas cosas ustedes normalmente la manejan cuando ustedes trabajan. Las sesiones tienen un tiempo de vida. Hay un tiempo estándar o uno puede setear el tiempo de vida. Y es lo que, por ejemplo, si ustedes entran en un banco o entran en alguna aplicación, ustedes están y si están un ratito, todo bien. Pero si tardan mucho tiempo entre lo que hacen y no hacen nada mucho tiempo, cuando van a entrar le dicen, no, te tenés que loguear de nuevo porque ya perdí la sesión. O tienen una opción que ustedes eligen en el usuario que dice cerrar sesión. Sí, en el propio campus directamente te aparece cuando vos estás, En no el haces campus, ninguna. por ejemplo, en el campus, y en el mismo campus, una vez que vos entraste y te pusiste y vos querés, vos podés elegir un lugar donde dice cerrar sesión y para hacer cualquier otra cosa tenés que volver a identificarte. Entonces, eso es una sesión. Entonces, ¿qué hace? Con esa sesión, para el servidor, es una tira muy larga, un número en hexadecimal muy largo, que es la identificación de la sesión. Entonces, yo desde el servlet puedo consultar la sesión y puedo pedirle que guarde un objeto como variable de sesión. Entonces, por ejemplo, si ustedes entran y se loguean, yo digo, bueno, este usuario, con el permiso que tienen ustedes, logueado, yo lo voy a guardar como variable de esta sesión. Y la próxima vez que ustedes pidan algo, lo primero que yo hago es, voy y me fijo si la sesión esa tiene guardado un objeto, y si tiene guardado un objeto usuario, traigo ese objeto usuario y le consulto. Che, ¿está el objeto usuario? ¿Es administrador y puede hacer esto? Si me dice que no, lo mando de nuevo al login
O si no tiene el usuario, le mando de nuevo al login. Entonces, nadie puede entrar si no está logueado. ¿Se entiende? Es, de nuevo, es lo mismo que la cookie, pero del lado del servidor. Donde el servidor guarda con el nombre de la sesión todas las variables que yo le pedí que guarde. Y cuando yo le pido que me devuelva esa variable, se fije y me la devuelve. Si pasa mucho tiempo y se muere la sesión, o si se cierra la sesión, por algún otro motivo, el servidor no me va a devolver lo mismo porque esta nueva comunicación que yo le pedí tiene otro nombre de sesión, no es la misma sesión. Entonces estoy protegido. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo pedirle un get session que me devuelve toda la sesión al HTTP server request. Pero si me devuelve null es porque no hay ninguna sesión todavía asociada, o sea, no hay guardado variables. Es la primera vez que se comunica, o por la primera vez que quiero usar la sesión. Entonces, en ese caso, le paso el valor true para que me cree una sesión. Una vez que yo creo la sesión, yo puedo pedirle a esa sesión get attribute y le digo el nombre de la variable y me devuelve este objeto usuario. Por ejemplo, le digo get attribute usuario entre comillas y me devuelve el objeto usuario. Si no hay ningún usuario me puede devolver null o me puede devolver un usuario. También puedo hacer al revés, guardar en esa sesión una variable al revés, con el set attribute. ¿Sí? Y eventualmente, si lo necesitan, también tengo este get attribute sin ningún tipo de parámetro, donde me dice cuáles son todos los distintos atributos, o sea, las distintas variables, los distintos objetos que están guardados en esa sesión. Tengo varias cosas para ver de la sesión, como obtener la identificación de la sesión, cuándo fue creada, cuándo fue la última vez que se la accedió, etcétera, etcétera. Como nosotros ya habíamos hablado que esto era una comunicación que no tenía, que era asincrónica, que no tenía un sincronismo, no sé cuándo el usuario se desconecta del servidor. Como no sé cuándo se desconecta del servidor, yo claramente el usuario puede haber apagado la máquina y para el servidor todavía está esperando. Entonces, automáticamente invalida, o sea que cierra la sesión si pasa una cantidad de tiempo. 30 minutos debe ser una cantidad estándar. La verdad que no me acuerdo cuánto era la cantidad estándar. Hay un tiempo estándar. O se puede llegar a configurar de acuerdo al servidor, de acuerdo a la aplicación. O se le puede pedir un invalidate, que es directamente decirle, bueno, quiero que se borre esa sesión. Que sería el cerrar sesión. ¿Se acuerdan que ustedes en el campus, por ejemplo, ustedes eligen cerrar sesión y lo cierra? Bueno, es esto. El invalidate que elimina todos los datos de esa sesión. Bueno, cuidado con sobrecargar, o sea, con guardar demasiadas cosas en la sesión, porque hasta que no se cierra la sesión es lugar que estamos ocupando en el servidor. Y uno puede ser uno solo, pero si yo tengo en el mismo servidor 10.000 comunicaciones al mismo tiempo, tengo todas esas variables guardadas al mismo tiempo. Bueno, tenemos los contextos. El- Tengo un tipo que se llama Servlet Context. Ese Servlet Context me permite a mí guardar y recoger atributos que son comunes a todos los que estén usando el servidor en ese momento. ¿Se entiende hasta acá cómo funciona todo esto? ¿Vieron cómo funciona todo esto?
¿Alguna pregunta? Bueno, No, profe. teóricamente, sí, diga, No, ninguna duda. pensala, decila, no hay problema. A mí me quedó una duda sobre el uso de las cookies. O sea, Sí, cómo, entre cómo comunicar los servlets y servlet. bueno, el tema de las cookies es así. La cookie no es un invento, digamos, no es una cuestión que va solamente para un servlet. Una cookie es una de las técnicas que se utilizan igual que el tema de sesiones. Las sesiones tampoco es un invento específicamente o únicamente para los servlets. Nosotros vamos a tener en otros lenguajes de programación, por ejemplo en PHP, por decir uno, que también trabajan del lado del servidor, que van a manejar también esto de las variables de sesión y recuperar las variables de sesión y las cookies y todo este tipo de historias. Las cookies son, a los efectos prácticos, una petición que te hace el servidor cuando te manda a la página, donde te puede decir que quiere guardar alguna información en tu máquina. Esa información está guardada en tu máquina. Si vos la buscás, la podés encontrar. Generalmente, ustedes saben que lo más delicado dentro de una comunicación cliente-servidor es la seguridad. Y más concretamente, dentro de lo que es la seguridad, es el poder mantener de alguna manera privado lo que pasa y que no se puedan meter y hacer que uno eh, engañar, digamos, al servidor o engañar a la comunicación. Por eso, todo lo que se hace del lado del servidor tiene una gran seguridad, porque nadie puede entrar a modificar una variable que yo guardé en el servidor, que guardé la variable de sesión. Pero las cookies que yo la guardo localmente en mi máquina tienen una menor seguridad. ¿Por qué? Y porque cualquiera podría entrar en mi máquina y buscar una cookie. Y averiguar cuál es el contenido de la cookie. Y eventualmente cambiar el contenido de una cookie. ¿Qué sucede? Las cookies hay una manera a partir del servlet con un método para decirle que guarde una cookie con tal y cual información en la máquina del cliente. O sea, en el de que pidió el que pidió información al servlet. ¿Qué pasa? Eso es así, es tal cual. Pero ¿qué pasa? No, yo lo pido que lo guarde del lado del cliente y no es muy segura, o sea, tiene una seguridad baja. Entonces la voy a utilizar solamente cuando quiero guardar alguna información que no es relevante o que no es o que no está que no va a influir en la seguridad, en la información de lo que yo quiero hacer. Yo tengo que pensar que puedo, qué sé yo, no sé, setear los colores, el tipo de manera en que se presentan las pantallas, puedo setear si quiero, no sé, si quiero que las fechas estén en inglés o en castellano, qué sé yo, todo ese tipo de cosas las puedo setear tranquilamente en una cookie. Ahora, nunca voy a poder guardar un password en una cookie, porque eso sería, este, directamente sería suicida. ¿Se entiende? De ¿Se 10 de entiende 10, cómo profe. funciona la lógica? Después, después vamos a hacer la clase que viene, yo les voy a, así como les dije con el tema que manejamos nosotros de base de datos, hagamos algún ejemplo donde podamos practicarlo juntos. Les voy a pedir que en la próxima oportunidad hagamos de alguna manera, ustedes se traigan en el Eclipse para ejecutar lo que es todo lo que es una aplicación o sea, Enterprise, del Enterprise Edition, para que podamos nosotros practicarlo. ¿Sí? Entonces les pido que lo traigan, tengan a mano este, todo el Eclipse como para poder hacer eso.
El PDF, sí, sí, lo voy a subir. No hay ningún problema. Puedo subirlo o lo subo a Telegram si quieren, como ustedes prefieran. Se los voy a subir al Telegram directamente ahora y lo van a tener. Igualmente, esto es muy básico, digamos, esto es muy común y ustedes lo van a ver, que todo esto que estamos nosotros trabajando acá se usa muchísimo y es básico, es el principio de cualquier aplicación web hecha con Java. Ustedes van a ver cómo funciona esto, este, no es muy distinto en cualquier. Ustedes vieron que la primera página que yo abrí que decía servlet hablaba de estos servlets. Bueno, yo se lo voy a mandar. En realidad es una transparencia que hizo el profesor Bresano, así que está totalmente disponible.